Muy buenos días. En la mañana de hoy tengo el gusto de estar leyendo el maravilloso libro de Hunger Clary, Estamos ciegos. Mi nombre es Delisa Jones, neurocoach en PNL ontológico, y a continuación el capítulo 9. Gracias TGU por permitir nuestra plataforma seguir en estas lecturas. Capítulo 9. ¿Cómo llevar un DIN y código a la implementación o innovación exitosa? No hay una empresa de éxito. Alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Dado que su objetivo es crear clientes, una empresa comercial tiene dos funciones básicas y solo dos: la mercadotecnia y la innovación. La mercadotecnia y la innovación produce beneficios y lo demás son costos. Con el tiempo a uno se le hace habitual descubrir DIY o códigos. Sin embargo, el reto no termina allí, sino empieza allí, en listo, los problemas y riesgos que habitualmente aparece cuando uno trabaja con DIY o códigos. A continuación de cada problema describiré la solución, pero también instalaré también los grandes beneficios que provoca ser parte de ellos y poderlos usar. Algunos problemas y riesgos que operan con unos DIY y códigos. Número uno, regularmente en las gerencias hay muchas personas detrás de los procesos de innovación. Hemos visto que, debido a los miedos, intereses personales y paradigmas gerenciales, son pocos los que llegan a capacitarse e interpretar este conocimiento e información. Por eso ellos no comprenden gran parte de los códigos y no tienen la confianza de los mismos. Esto también provoca que los pocos que logran entender y usar los DIY sean vistos como raros o incomprendidos. Entonces se requiere liderazgo, estudiar para estar preparado y conscientes de su poder, no solo para encontrarlos, sino también para transmitirlos e implementarlos. Solución al problema. Involucra a todos en el proceso de descubrimiento y asegúrate de que se capaciten y que todos participen en el proceso. No les vendas el Liansai al producto, mejor haz que ellos lo descubran. No te preocupes porque entiendan a los investigadores, más bien preocúpate de que hagan investigadores. Asegúrate también de implementar con Liansai y códigos para que ellos vean la bondad del mismo y puedan empiecen a investigar. Implementan un DIY o código. No es difícil, es diferente. La profundidad en este hace que obligue que también que la gente, a través que pueda implementar experiencias diversas de la marca y mensajes directos. Por eso crear metáforas con el mensaje es tan efectivo, ya que de lo contrario serán rechazados. Por ejemplo, si hiciera un comercial de TV en la cual dijeras que las mujeres que compran tu insecticida porque se sentirán Rambo, seguramente sería absolutamente rechazado y un fracaso comercial. Un código debe transmitir metafóricamente o de formas directas. De lo contrario, se puede volver un boomerang. Solución al problema. Los DIY o códigos deben regresarse a la mente del consumidor en metáforas o símbolos. Es mejor entregarlos que decirlos. Vender sin vender. La mente agradece esto. Trata de no ser tan directo. Vender el significado y no el producto. Vende el beneficio y no el producto. La mente disfruta de encontrar el significado y respuestas a las cosas. Tú solo procura mandarle la información para que sea ella quien concluya. Asegúrate también de permitirte acompañar en un par de procesos con expertos metafóricos y semióticos o publicistas con experiencias en el mensaje directo o subconsciente. Regularmente los EANSI profundos o códigos parecen ser completos o sofisticados. Esto hace pensar que es difícil implementarlo, pero esto es todo lo contrario. Solución al problema. Si el Inlansai profundo o código es complejo o sofisticado,
no es un código. Esto y Ansai son todo lo contrario. Por muy básico en su simpleza radica su poder. Por eso debes tener claro que no debes complicarlos en la implementación. La implementación debe ser básica, sencilla y simple como el mismo. Obtendrás grandes beneficios por usar e implementar DNSI o códigos. Número 1. Serás visto como un profesional al profundo que vas más allá de investigación y también tradicional. Por los últimos 10 años he visto que los mercadólogos que entienden y usan DNSI trascienden en las empresas y logran avanzar en su carrera, en su profesión agresivamente. El usar DNSI o códigos desnudará al consumidor y su mente para que pueda no solo conquistarlo más rápido, sino fidelizarlo. Gracias a los DNSI o códigos podrás tener una oferta contundente, una promesa de valor diferente y poderosa que te brindará posibilidades de incrementar tu marketing start en forma inmediata. Un DNSI o código te abrirá la mente a nuevos caminos y posibilidades de crecimiento y la extensión de la marca. El éxito de un DNSI o código no es encontrarlo, sino implementarlo. Ahora explicaré con ejemplos prácticos cómo lograrlo. DNSI o códigos Abercrombie y Fitch descubrieron por cuestiones psicobiológicas, el joven requiere crear su propia identidad y por lo mismo le gusta todo lo que no le gusta a sus papás. Innovando bajo códigos al producto, crear todo el portafolio con cosas que no le gustan a los papás, ropa arrugada, pantalones rotos, gorras sucias, camisa de vestir, remangadas, etc. Innovando bajo código al punto de venta. Crear una tienda que incomode a los papás, luz baja, saturada, llena de recovecos o lo más importante con la música muy pero muy alta, casi ensordecedora, implementando las actividades actuales bajo códigos. Coloca los modelos semidesnudos con los pantalones caídos mostrando los boxes y luego invita a su hija a que se tome fotos con ellos. Produce un libro promocional con esta actitud lleno de fotos de cosas que no quisieran que tus hijos hicieran en la finca, como lanzarse al lago desnudos. Como verán, implementar es muy fácil, siempre y cuando puedas pensar bajo códigos, estés dispuesto a hacer las cosas de una forma no convencional. Ejercicios prácticos de transferencia de un DNSI o código innovador. En este ejercicio procuraré lograr que ustedes implementen un código de DNSI innovador a través de este ejercicio. ¿Recuerdan el caso de insecticida? Recordemos que el DNSI o código descubierto, las mujeres no quieren solamente matar a todas las cucarachas, sino que quieren verlas morir sufriendo a sus pies. Con base en este DNSI o código, quiero que me digan cómo debe ser la innovación. Además, les complicaría aún más la interpretación o innovación. Solo pueden innovar el envase y la base de comunicación en un póster. ¿Listo? Les hago algunas preguntas. Regularmente los envases de insecticida son como debe ser el nuevo envase del código. ¿Cómo harías el nuevo envase? ¿Cómo debe ser la forma, la tapa, el color y la etiqueta? Escribe acá cómo debe ser la implementación del e-Ansai y la innovación, cómo debe ser la forma, cómo debe ser la tapa, el espesor y qué debe parecer, cómo debe ser la etiqueta o imagen del envase, cómo debe ser la frase promocional. Estoy seguro de que a estas alturas muchos de ustedes ya piensan diferente y verán la innovación de la forma distinta.
debido a que a estas alturas ya aprendieron a codificar innovaciones de una forma subconsciente. Ya para terminar, les explicaré un caso de innovación bajo código que realizamos para un cliente que vende un líquido desatorador. Caso del éxito. Innovador, un desatorador con mala reputación. Problemática. El producto tenía mala reputación por su poca efectividad en el pasado, pero se trataba de una marca conocida y que además había cambiado la fórmula. Esta era muy afectiva o efectiva y poderosa y teníamos que rescatar esta marca y aumentar sus ventas. Sin embargo, los consumidores no les creían, no les daban posibilidad de volverlo a probar de nuevo, ya que habían perdido toda la confianza. El caso era difícil porque había que innovarla con su difícil realidad. Junto a todos los fracasos de comunicación que tuvieron en el pasado, además, solo se podía invertir un monto muy bajo. El insight profundo o código descubierto, descubrimos que cuando se trata de destapar caños, el consumidor no tiene límites y desea no equivocarse. Está dispuesto, si fuera necesario, a utilizar el químico más poderoso de todos, siempre y cuando dé resultados. Cuando piensan en un químico poderoso, desaturador de caños, se imaginan algo peligroso, químico corrosivo, malo, similar al ácido sulfúrico, sin serlo. Recuerda que que tienes poco dinero para implementar la innovación bajo un DMSI o códigos. ¿Cómo recomiendas hacer la implementación? Escribe acá cómo debe ser la interpretación del IANSAI y la innovación, cómo debe ser la forma, cómo debe ser el envase, cómo debe ser la etiqueta o imagen del envase, cómo debe ser la frase promocional. Y si tuvieras que añadir algo al producto o tuvieras que descubrirlo con algo, ¿con qué lo descubrirías? Si quieres saber más respuesta correcta de innovación del caso, ingresa al www.jungleclari.com. Como ven, innovar bajo código no es complicado, es diferente. Ahora estás listo para aprender mis 10 principios para poder leer la mente del consumidor y entender profundamente por qué la gente dice lo que dice y hace lo que hace. 10 principios para interpretar correctamente la mente del consumidor y poder innovar exitosamente. Voy a compartir con ustedes mis 10 principios básicos de cómo interpretar de forma efectiva, diferente y productiva la mente del consumidor. A través de la última década he dirigido más de 500 procesos diferentes de investigación en diferentes culturas, países, sobre cientos de diferentes categorías y productos. Número 1. El primer principio, di no sé nada. Regularmente la arrogancia y el proceso de seguridad de los mercadólogos y publicistas empresarios son sumamente nocivos para todo el proceso de investigación. En el sector empresarial, los gerentes y los mercadólogos son demasiado arrogantes y les cuesta mucho aceptar y absorber nueva información. Eso hace que no podamos ver las cosas de forma clara, pues siempre estamos poniendo nuestras experiencias, nuestros pensamientos, nuestros tabúes y paradigmas sobre lo que está pasando allá afuera. Por eso es tan importante que digas, no sé nada, y empieces a abrirte a una nueva forma de hacer las cosas y de ver las cosas. Nuevos postulados del pensamiento del nuevo mercadólogo e investigador. Estos son los nuevos decretos del pensamiento del nuevo mercadólogo e investigador que tú debes adquirir y debes hacer propio para que puedas lograr un cambio radical en su forma de ver, operar y sentir al consumidor. No sé nada y tendré que ser humilde. Número 2. Estoy dispuesto a cambiar mi forma de ver las cosas y cambiar de paradigma. Número 3.
Reconozco y acepto el 85% del proceso, decisiones que es subconsciente. Número 4. Observaré y realizaré bajo estos nuevos principios. Número 5. Acepto que los consumidores son personas antes que consumidores y culturas y mente rige su conducta. Número 6. Seré ordenado, técnico, disciplinado dentro del proceso. Número 7. Entenderé que el consumidor no sabe lo que quiere y es por eso que miente. Número 8. La gente no sabe lo que quiere y no me dejaré influenciar por lo que me dice y no llegaré a conclusiones superficiales por lo que dice. Número 9. Diferenciaré claramente un código de un ANSAI y así minimizaré el riesgo de innovador con un ANSAI equivocado. Número 10. Entenderé y buscaré el motivo o parte instintiva por la cual la gente se conecta o se desconecta de las cosas. Cambiar nuestros modelos, las formas de hacer las cosas no es fácil, aún más si llevas muchos años investigando a través de los focus ground. Seguramente no será fácil reaprender un modelo nuevo. Recuerda, es más difícil desaprender que aprender. Es por eso que te pido que abras tu mente. Recordemos lo que descubrió el profesor emérito de Harvard, John Kotter. ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar? El estudio nos demuestra que a pesar de aceptar que sí debemos cambiar, no es nada fácil ni cómodo salirse de la zona de confort para entrar en la zona de aprendizaje. Por eso cuando entras en una zona de aprendizaje es como entrar en una zona de pánico y así gastar mucha más energía el cerebro instintivo de la sobrevivencia. Te dice, no gastes tanta energía, sigue haciendo las cosas igual, que no gastes energía. Por esta razón, te quiero recordar que si deseas ser un investigador más efectivo, tienes que entrar en la zona de aprendizaje con mucha pasión, mucha inspiración y con mucha fuerza. Debes lograr restablecer el modelo de investigativo que tienes. De lo contrario, seguirás en la mediocridad mercadológica. El segundo principio es, entiende el problema, la problemática y plantea un objetivo claro. Ocurre constantemente que en los procesos de investigación no dejamos claro ni entendemos cuál es el objetivo, cuál es la problemática. Por lo tanto, empezamos a investigar teniendo muchas problemáticas y muchos objetivos. Y así vamos perdiendo el enfoque. Es muy importante que tu cliente, tú conozcas perfectamente la marca y sus consumidores y deben ser bien establecidos cuál es el objetivo investigativo de forma práctica y sintética. Constantemente vivo experiencias de trabajo con empresas que creen saber qué es lo que quieren y que buscan con el proceso. Sin embargo, al hacer un par de preguntas, te das cuenta de que no le das tan claro en varias ocasiones. Hay diferentes planteamientos o metas entre cada integrante del grupo. Es indispensable que todos sepan que se van a buscar y que se van a activar. No obstante, es muy delicado si tienes muchas cosas que buscan o que buscar. Por esto debes tener bien claro que solo hay un objetivo y muchos subobjetivos. Número uno, ¿cuál es el objetivo primario? Número dos, ¿cuál es el epicentro de nuestro mercado en meta? Número tres, ¿qué requerimos encontrar o saber? Número cuatro, ¿qué no podemos cambiar ni realizar? Número cinco, ¿qué vamos a transformar con el descubrimiento? Número 6. ¿Cuáles son nuestros limitantes en recursos económicos y humanos? Cuando uno trabaja con herramientas expertas que obtienen más y mayor calidad en Insight, uno tiende a perderse en el planteamiento inicial. Es por eso que debemos exigirnos ser claros y sintéticos en lo que requerimos para no perdernos en el proceso. Entender claramente lo que buscas te ayudará a encontrar lo que precisas. En el momento en que el planteamiento del caso
quede claro, podrás comenzar correctamente el proceso. El tercer principio, investiga bajo modelo científico. Por muchos años he observado que la gran mayoría de las empresas de investigación que usan técnicas tradicionales de investigación regularmente siguen este proceso. Número uno, la información de su cliente y la propia que genere una guía o cuestionario con típicos investigativos. Número dos, luego el cliente la prueba y la enriquece. Número tres, reclutan a los que serán investigados. Número cuatro, levantan la encuesta en tiempo récord. Número cinco, se capturan y se tabulan estadísticamente los resultados. Número seis, se analizan y se llegan a conclusiones y recomendaciones. Supongamos que la encuesta se realiza con 280 o 1.200 personas y se tienen solamente entre 15 y 50 preguntas en cada una. ¿Qué pasa si entre todas esas preguntas no están las preguntas necesarias, las preguntas claves? Regularmente yo he visto que después de realizar preguntas cualitativas, uno puede mejorar las preguntas cualitativas. ¿De qué sirve tener tantas preguntas si las claves pueden y no están? Es por esto que nuestro modelo es diferente y más científico. El modelo científico investigativo. ¿Qué significa modelo científico? Significa que primero debe generar una cantidad de hipótesis para luego, a través de una tesis cuantitativa o cualitativa, refutar o aprobar dicha hipótesis. En el siguiente principio se explicará y se profundizará de acuerdo con la hipótesis. Es importante considerar que cuando se tiene un método científico sólido y efectivo, uno puede tener universos de investigación mucho más reducidos. En Estados Unidos, en la gran mayoría de los estudios científicos, se realiza y se obtienen los resultados de estudiar solo 18 animales o 18 seres humanos. Generar hipótesis antes de empezar el proceso es clave. Muchas veces es mejor tener cantidad que calidad, porque cuando uno busca cantidad, uno obtiene hipótesis más diferenciadas y por lo general son parte de un pensamiento regular. Sin embargo, si no las tienes debido a que trabajarás en olas por los consumidores, investigarás, analizarás, refutarás, crearás nuevas hipótesis para la siguiente ola investigativa. Investigando y analizando simultáneamente y en olas funciona mejor. ¿Cómo funciona esto? Funciona de lo macro a lo micro. Les llamamos olas. En un primer momento iniciarás con una cantidad amplia de hipótesis. Regularmente entras con 40 o 50 hipótesis. En la segunda vuelta o en la siguiente ola verás refutada entre 70 o un 80% de las hipótesis, pero simultáneamente habrás creado 20 más. Entonces tendrás 30 y pasarás así a la siguiente ola. Y cada vez tendrás más hipótesis refutadas y pocas aprobadas, así hasta que llegues a la última ola de validación. Es importante que consideres que no importa cuántas hipótesis tengas, debes concluir a través de una tesis de aprobación del pensar, actuar de la mente colectiva del mercado, sus hábitos de consumo, su forma de pensar. Mesas de análisis simultáneas acompañadas por multiespecialistas. Entre ola y ola, lo más recomendable es realizar una mesa de análisis donde se compartan y se presenten y se debatan los insights y el conocimiento encontrado para que al ser compartido entre multiespecialistas se encuentren ejes comunes y profundidad en el conocimiento. Así generar más hipótesis para seguir adecuadamente con el proceso. Es muy recomendable que el cliente, el investigador, un antropólogo, un sociólogo, un psicólogo, estén sentados en la mesa de análisis
para crear sinergias adecuadas para beneficiar el proceso. No es recomendable que el levantamiento se haga en una sola pieza, como regularmente se realiza. Así como en una carrera se toma aire y te dan más fuerza, en este caso, el parar, estudiar, analizar, volver a estudiar, replantear la hipótesis, en el caso solo hace el proceso mucho más fuerte. En esta gráfica podrás observar cómo uno va de lo macro a lo micro y trabajando de varias etapas o olas, y así uno puede generar más mesas de análisis, logrando mayor profundidad, entendimiento del caso. Cuarto principio, genera hipótesis. Cuando decimos genera hipótesis, nos referimos a crear planteamientos y pensamientos, ideas de qué es lo que está pasando o se está generando en la mente del consumidor. Existen hipótesis lógicas, hipótesis emocionales e hipótesis simbólicas. Recomendamos trabajar con las hipótesis simbólicas, ya que estas son las que regularmente quedan como el código o como un DIAN sign. Ejemplo, cuando trabajamos para una línea aérea y estábamos generando hipótesis, el equipo operativo y comercial de esta cadena tenía solamente hipótesis lógicas y no emocionales y menos simbólicas. Hipótesis lógicas de qué es lo que lo conecta al consumidor cuando se trata de una línea aérea. La puntualidad y los aviones nuevos. Hipótesis emocionales de qué es lo que lo conecta al consumidor cuando se trata de una línea aérea. La amabilidad, el confort y sentirse seguro. Hipótesis simbólica de qué es lo que conecta al consumidor cuando se trata de una línea aérea. Lograr llegar, cerrar un negocio, lograr llegar a la fiesta de matrimonio, lograr que tu hijo conozca Disney, lograr que puedas llegar, estar con tu familia, etc. Como ven, las hipótesis simbólicas regularmente superan a la profundidad racional y la emocional, ya que tiene dentro de ellas componentes emocionales y componentes instintivos biológicos de logro, los cuales son fundamentales en toda la vida reptil de todo ser humano, independiente de la cultura que tenga. Recuerda, debes estudiar no solo la marca, sino la categoría, no solo el producto y el servicio, sino la categoría del producto y el servicio. Por ejemplo, si trabajaras en un champú, en una marca de champú, no pienses en la marca, piensas en la categoría del producto. La mejor forma de generar buenas hipótesis es la siguiente. Debes provocar a todos los expertos del consumidor marcas comercialización, porque si bien el consumidor, los comercializadores, publicistas y expertos de la marca son básicos para generar buena hipótesis, también debes tener antropólogos, psicólogos, gente que nada tiene que ver con el negocio y por eso será más fácil pensar como consumidores. ¿Por qué es tan importante que estén ellos? Porque todos ven al consumidor de forma diferente y seguramente generarán desde diferentes perspectivas y diferentes hipótesis. En esta ocasión, cantidad vale más que calidad. Es clave que se considere que toda opinión o hipótesis generada se respete y no se vea como una estupidez. Regularmente salen más hipótesis exitosas de las cosas más descabelladas de que de las cosas inteligentes y racionales. Un ejercicio que utilizo para liberar la mente simbólica de los asistentes es proponerle un concurso de quien genere más hipótesis simbólicas emocionales en un periodo no mayor de 10 minutos. La cantidad es más valiosa que la calidad y así uno se libera más fácil de esa mente
rígida y funcional. Después de hacer el ejercicio y debatir los conceptos que salen, se van formando excelentes hipótesis simbólicas. En la calidad de la hipótesis está la calidad del resultado investigativo, pero es muy importante considerar que es muy rara a la vez y que queda una hipótesis planteada en la reunión. Es gracias a la hipótesis planteada como uno logra construir o tener la aprobada. Por eso digo que la mejor materia prima del código es un buen ramillete de hipótesis generadas por todos los responsables y consumidores de la categoría que investigaremos. Número 5. Quinto principio, generas preguntas clave. Las respuestas a cualquier pregunta existen de antemano. Necesitamos formular la pregunta correcta para desvelar la respuesta. En muchas ocasiones he descubierto que es más relevante la calidad de la pregunta que la respuesta. El arte de hacer una buena pregunta abre caminos, nuevos horizontes de exploración. Si no tienes una buena pregunta, es imposible lograr una buena respuesta. Sin embargo, uno siempre obtiene buenas respuestas al realizar buenas preguntas. Este planteamiento es similar a ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? Por eso debes pensar calculadoramente lo que preguntarás y cómo lo preguntarás para obtener así las respuestas trascendentes. El arte de saber preguntar. Una buena pregunta prende la mente del entrevistado, abre compuertas nuevas y hace que la gente reflexione y responda con mucha profundidad. Una pregunta mediocre invita a una respuesta mediocre. En una de las partes clave que determinará la calidad del proceso, por ejemplo, usa la pregunta ¿qué sientes? Con regularidad, los investigadores tradicionales preguntan, ¿qué piensas de esto? Sin embargo, la palabra pensar no es útil porque implica al cerebro cortés, es decir, al cerebro racional, a pensar de que nos queda claro que la gente no puede racionalizar o expresar correctamente la emoción. Si se pueden lograr respuestas más profundas, conviene preguntar, ¿qué sienten? Las personas, no. ¿Qué piensas de este yogur? Sino, ¿qué sientes por este yogur? El resultado es fascinante. Verás que las reacciones son distintas con solo cambiar la palabra pensar por sentir. Veamos otro ejemplo. ¿Qué sientes por este país? ¿Qué sientes por esta computadora? ¿Qué sientes por el color negro? ¿Qué sientes cuando el personal de la línea aérea te ayuda a alcanzar tu vuelo? Otras preguntas exploratorias, otras preguntas que te ayudarán a explorar y entender mejor las emociones, los sentimientos y las conexiones con los productos y los servicios que tienen las personas son, ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si? ¿Qué es lo opuesto a? ¿A qué es igual a? Estudia y analiza los miedos de la gente. En los miedos están los motivos más poderosos por lo que la gente quiere o no quiere un producto. No obstante, debes tener cautela al preguntarle a una persona a qué le tiene miedo, porque la gente posee una negación instintiva al miedo. Por consiguiente, debes explorar los miedos de las personas de forma indirecta, nunca de forma directa. Por ejemplo, cuéntame una situación donde tú te sentiste incómoda o débil por entender tal cosa o por sentir esto o por hacer aquello. Con un proyecto de consumo, uno puede plantear la pregunta para descubrir el miedo y las emociones de lo que conecta el producto. Por ejemplo, ¿tú crees que alguien pudiera tener miedo a que el pan de molde desapareciera en el mundo? ¿Por qué crees que la gente tendría miedo a que desapareciera? Habla en tercera persona. ¿Cuántas veces vemos en los mismos amigos nos cuentan historias y utilizan la tercera persona,
pero en realidad están hablando de ellos, donde dicen, una vez en un amigo le pasó, a mi prima le sucedió, o él hizo esto. Hay una necesidad de contar una historia por miedo de una tercera persona. Es más fácil decir la verdad sin ser señalado si hablas en terceras personas. Por lo tanto, la forma correcta de preguntarle a una persona es, ¿tú conoces a alguien que tuvo alguna vez un problema con una toalla femenina? No le preguntes, ¿tú has tenido alguna vez un problema con una toalla femenina? ¿Me puedes contar lo que le pasó a esta persona? ¿O tú conoces alguna mamá que no hace de desayuno a sus hijos? ¿Qué opinas de las mamás que no le hacen desayuno a sus hijos? Es así como muchas veces lograrás que hablen de ellas sin hacerlo, y así ellas serán más transparentes y honestas en sus relatos. Profundizar en las improntas. Recuerda que las improntas significa huella y por esto toda palabra tiene una impronta y o recuerdo profundo en la mente de toda persona. Regularmente es diferente en todas las culturas. En general, tu cerebro sella o impronta casi el 80% entre los primeros 8 años de la edad. Y es esto lo que dicta tu acondicionamiento emocional y el significado con todo el resto de tu vida. Las improntas son memorias que se sellan dependiendo de una alta emoción y experiencia vivida con el producto, el sujeto o concepto. Por ejemplo, para mí, durazno significa abuela en la finca. Esto es porque mi abuela me pelaba durazno por horas en la finca para que me los comiera más cómodamente. Es bien importante preguntarle a la gente qué es lo primero que recuerdas de, qué es lo primero que recuerdas de la última vez que comiste yogur, qué es lo primero que recuerdas cuando yo te digo la marca Ford, cuándo y cómo fue la primera vez que usaste un marcador fluorescente y qué sentiste. Esta es una técnica que utilizo para activar las memorias de forma más profunda, apagar la luz con una música o relajarte y pedirle que cierre los ojos y se relaje y respire profundamente, de una forma circular, solo por la boca, por unos 3 minutos. Después, plantearle con la voz pausada la pregunta: ¿cuál es tu primer recuerdo de un durazno cuando eras niño? Lo que vas a descubrir será clave para plantear tu nueva innovación en comunicación. Si le evocas este recuerdo al consumidor, él se conectará de inmediato. En la gran mayoría de los casos, si uno realiza correctamente el ejercicio, podrás descubrir que todas las historias o memorias que te cuenta la persona son distintas, pero todas tendrán un eje común y una estructura común. Cuando encuentres la estructura común, habrás descubierto el inconsciente colectivo de la masa, y todo concepto o palabra tiene un significado común en el inconsciente colectivo de las masas. Eso sí, en este significado probablemente cambia dependiendo de la cultura de las personas. Número 5. Lograr un excelente rapport. Lograr rapport solidariza con la falla del producto o del servicio. Una forma de explorar nuevos caminos y respuestas nuevas es simulando una experiencia negativa con el producto. Por ejemplo, dice el entrevistador al entrevistado: yo usé ese jabón una vez e hizo que me oliera el cuerpo. ¿Y a ti alguna vez te ha pasado algo similar? Bajo la óptica del investigador tradicional, esto solo se cegaría la respuesta, pero yo siento lo contrario. Las personas muchas veces son excesivamente positivas con los productos, y a no ser que hayan vivido una pésima experiencia con alguno de ellos. Que el investigador haga este comentario lo humaniza, y esto genera una solidaridad emocional para poder obtener nuevos caminos e investigativos.
Cuando las entrevistas son charlas de ida y regreso, siempre generan mayores reflexiones y profundidad. Una pregunta cerrada generará una respuesta cerrada y esto afecta la calidad de los insights. Número 6. Interpreta la respuesta gesticular. Cuando una pregunta es buena y es cacciosa, esta logra inmediatamente una excelente respuesta gesticular. ¿Qué significa esto? Cuando estés listo a hacer la pregunta, concéntrate y pon mucha atención en cómo va a reaccionar el rostro del entrevistado, qué gestos y sonidos producirá, si va a hacer un ruido, si va a hacer una mueca, si va a cerrar un ojo, si va a mover la posición de las pupilas, si va a rascarse la cabeza, si va a mover las manos, si va a tragar saliva, si va a tocarse la quijada. Las respuestas no están solo en verbalizar las personas, sino también en cómo reaccionan gesticularmente ante ellas. Por esta razón, te recomiendo algunos principios básicos de neurolingüística y lenguaje corporal que te sirven para interpretar cuando la gente está diciendo la verdad o una mentira. Y si interpretas las palabras a través de los gestos, te recomiendo que los gestos signifiquen más que la mitad de la respuesta. Es por esto que alguien te puede hacer sentir muy mal diciéndote buenos días o hacerte sentir muy bien diciendo hola gordo. Número 7. Verifica la respuesta generando una nueva pregunta. ¿Dónde lo guardas? Cuando se trata, por ejemplo, de alimentos de almacenamiento, de lo que está dentro del closet, de las alacenas, es importante preguntarle a la gente, ¿dónde lo guardas? E ir donde lo guarda y observar si es cierto y cómo lo guarda allí. Dependiendo de dónde lo guarda las cosas, puedes entender qué tan importante son esas cosas en su vida y cómo ellas juegan en equipo con las otras. Una buena pregunta sería, ¿por qué lo guardas allí? Fotografiar te ayudará a encontrar similitudes con otros investigadores. De ahí que puedas entender el valor de las cosas por el hecho de que son guardadas por la gente. Número 8. Pregunta el porqué del gesto. Así como la reacción gesticular brinda respuesta, pregunta el porqué. De esos gestos identifica y profundiza la respuesta que recibimos de las personas. Por ejemplo, cuando las mujeres le hacen preguntas que las mueve emocionalmente, suelen suspirar o reírse. Entonces, cuando tengan esas reacciones, pregúntale, ¿por qué suspiraste? ¿Por qué te reíste? ¿Por qué hiciste ese gesto? En ese momento la respuesta será más profunda y poderosa. Número 9. Usa proyectivas. Las proyectivas han demostrado ser efectivas para entender las emociones. Por ejemplo, la proyectiva, si no hubiera Nescafé, ¿qué usarías? De ese modo te das cuenta que la gente, la posibilidad de imaginar cómo reaccionaría si al despertar en la mañana no hallara Nescafé. ¿Qué tomarías? De esta manera obtendrás respuestas diferentes a una pregunta concreta. Si Sony fuera un carro, ¿cuál sería? Si Fanta fuera una persona de película, ¿qué sería? Y cuando te responda cuál carro y qué personaje, le dice, ¿por qué? ¿Cómo es que ese personaje? ¿Cómo reaccionará? ¿Cómo habla? ¿Cómo piensa? ¿Dónde vive? ¿Quiénes son sus amigos? En consecuencia, entenderás el poder de la marca dentro de la mente del consumidor. Y número 10, hazlo hablar de una forma básica. Otra manera eficaz de obtener la respuesta esenciales es hacer que la gente se comunique de forma básica. Por lo general, la gente tiende a construir respuestas muy desarrolladoras, pues están tratando de encontrar la lógica de las emociones. Sin embargo, dicha lógica no existe, de modo que procura que no vengan con cuentos y rodeos porque eso te confundirá. Una manera de lograr la comunicación básica es que le plantees el siguiente supuesto.
Yo soy un niño de 7 años. Ahora podría preguntarle, por ejemplo, cuéntame cómo se come el espagueti en tu país. Y cuando la respuesta esté complicándose, le dice, recuerda, soy un niño de 7 años. Háblame con la simpleza que puede entender un niño de 7 años. Por consiguiente, la gente se comunicará de forma más básica, más efectiva y no dirá las cosas más valiosas. Recuerda, hazlo hablar de una forma básica, sin tantos pensamientos, menos desarrollo y sofisticación. Pregunta para investigar el B2B. En este caso, la investigación del B2B de negocio a negocio, también existen preguntas determinantes para recibir respuestas esenciales para generar un buen proceso de insight, de códigos y de innovación. Por ejemplo, ¿qué es lo más importante que has hecho por tu cliente? Cuéntame cómo se arruina el día de tu cliente. En algunas ocasiones, en vez de preguntarle al cliente cómo hacerle un buen día o cómo ser un buen proveedor, debes pedirle, pongamos por caso, que te cuenten una historia de cómo le echarías a perder su día. Así verás que cuando hablas de saltando el aspecto negativo, el cliente te dará respuesta más efectiva. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Son 10 principios y hoy avanzamos hasta el número 7, perdón, sí, hasta el número 5. Como avanzamos hasta el número 5, entonces es mejor mañana continuar con el número 6, que viene siendo el principio. Entonces, ¿cómo están? Buenos días. Aquí tenemos los invitados frecuentes. Bienvenida, Luz Estela y Evelyn Silva. Pueden levantar la mano los que quieran comentar. Luz Estela, los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, buenos días desde Colombia. Por eso digo buenos días, porque sé que en otros lugares están ya en noche. Mira que la última parte que se lee de este principio número 5 me hizo recordar en la parte, yo soy contador público aquí en Colombia, obtuve el título, conozco las normas tributarias y aquí la entidad que nos regula se llama DIAN. Y muchas veces me era difícil entender el texto de ellos. Yo, bueno, o sea, como dice, con dificultad. Yo decía, pero aquí me están diciendo es lo que no, pero yo quiero saber qué es lo que tengo que hacer. Me era difícil y como que no encontraba, yo, bueno, yo qué es lo que necesito hacer. Entonces, mira que la respuesta está dada aquí, ¿sí? De cómo hacerle, dice acá de verás que cuando hablas resaltando el aspecto negativo, el cliente te dará respuestas más efectivas. Entonces uno para entender la DIAN aquí en Colombia, la DIAN siempre me va a decir lo que no tengo que hacer. Entonces, si yo tengo claro qué es lo que no tengo que hacer, pasa como por ejemplo en el caso con la Biblia que es clara, no mentir, no robar, no engañar, pues yo entonces ya sé qué es lo bueno que tengo que hacer. Entonces, es muy efectiva esta forma de dar a entender las personas, ¿sí es cierto? Entonces, resaltar el aspecto negativo para que el cliente dé respuestas más efectivas. Algo también que resalta aquí en estos pasos, que digo es una de las falencias que tengo, es saber preguntar. Entonces, para nosotros si queremos tener buenas respuestas, habla de hacer buenas preguntas. Y entonces aquí viene hablando que entonces uno muchas veces tiene que poner a la persona en situaciones. Por ejemplo, en el caso de lo que se acaba de leer, soy un niño de 7 años. Y algo interesante que dice en cuanto a las emociones, dice, hay que hacer que las personas se comuniquen de forma básica, ¿cierto? Si llegan a encontrar la lógica de las emociones, ya la persona se enreda y ya se sale porque dice acá, dicha lógica no existe. Entonces, y también lo resalta aquí el libro, que muchas veces no es fácil expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones. No, no es algo fácil para una persona decirle lo que uno siente, ¿cierto? Entonces, son muchas las cosas que se tienen que evaluar y como dice, estar muy prestos para
ver en las personas la reacción, cómo se sienten. Por ejemplo, aquí coloca un ejemplo de cómo yo tengo que escalar algo grande cuando habla el ejemplo acerca del champú. Yo no tengo que hablar del champú ni nada de estas cosas, sino tengo que hablar es de algo que sea más grande, más, habla aquí en la categoría, tengo que pensar en una categoría. Entonces, no, son realmente cada día este autor eh, nos enseña muchas cosas que si queremos, como dice, crecer, darnos a conocer, ayudar a más personas, entonces debemos seguir todos estos ejemplos que se encuentran en esta lectura de este libro, Estamos ciegos. Muchas gracias por permitirme compartir lo que cada día aprendo de cada lectura. Tienes apagado el micrófono, no te estamos escuchando. Ah, gracias, Estela. Gracias a ti por tu participación y muy buena tu participación. Bueno, sí, es importante las preguntas. Una de las cosas que a nosotros como, por lo menos en mi caso, como coach para graduarme, nos hacen ver el lenguaje a la persona, el físico, las articulaciones y conectarnos con el ser humano, conectarnos para poder entonces llegar a esa parte del subconsciente que es la que habla realmente. Y en esa parte, cuando uno se conecta y uno se olvida del mundo y uno se concentra con la persona, empieza la magia, empieza como que un baile espectacular desde conexión, porque de eso se trata. Ahora hay que tener mucho cuidado de uno ir por la vida haciéndole preguntas a las personas, porque a todo el mundo no le gusta que le hagan preguntas. Porque si yo estoy hablando con alguien, y es diferente si yo estoy con unas amistades, y de repente la persona suspiró, le conté algo y puede caer mal si yo le digo, ¿por qué te ríes? Y la persona se está riendo, ¿por qué te ríes? Ese por qué te ríes puede ser en forma de pregunta de juicio. Hay que tener mucho cuidado con las preguntas, porque tiene que ser desde la bondad, desde el amor, desde la empatía. Nosotros tenemos que utilizar las preguntas, pero de una manera con mucho, con mucha empatía, con mucho amor. Esa parte es importante, porque vimos que en el jardín de Edén hubo alguien que utilizó una pregunta y la transdiversó cuando le dijo a Adán y a Eva, ¿es realmente el caso que Dios ha dicho que ustedes no deben de comer de este fruto? Eso fue una pregunta no cerrada, fue una pregunta bien abierta. Y la mujer le contestó, del fruto del árbol que Dios nos ha dicho que no debemos comer. Entonces le dijo, después le refutó con otra, le puso un ansai, le puso un ansai, le puso un ansai como que Dios era un mentiroso. Así de simple, y con un ejemplo muy simple. Lo que pasa es que Dios no quiere que seas como una diosa, conociendo lo bueno y lo malo. ¿Y cuál fue el mensaje que le dio ahí a ella? Oh, una metáfora, yo voy a ser una diosa. Voy a tener el conocimiento de Dios, lo bueno y lo malo. Entonces hay que saber entonces hacer las preguntas, porque para que no sean preguntas con malas intenciones. Tenemos que siempre respetar ese prójimo y llevarlo a lo que la persona realmente quiere. Ahora, en cuestiones de lo negativo, que es muy buena tu connotación de lo que estás diciendo como contadora y como pasa ya en la DIAN, que tú estás comentando, tal cual, ahí se ven muchas reglas y hace que la persona dice, bueno, si tanto estas reglas, entonces voy a hacer lo contrario. Eso te sirve para lo que estás incursionando, ¿verdad? También hay otra parte, la adrenalina. El ser humano le gusta romper las leyes. O sea, la mayoría de los seres humanos le gusta romper las leyes. Cuando tú le pones todo cómodo, la persona se inquieta y dirá, no hay adrenalina. Eso me sucedió en unos grupos que yo formé cuando yo no tenía los grupos. O sea, yo tenía los grupos organizados en WhatsApp, y cuando yo le di la opción a todas las personas que pueden agarrar los números de las personas, bajó la afluencia y dejaron de seguir las personas.
En cambio, escondidos sentían como más adrenalina quitar los números de las personas. Impresionante. Como los niños que abren el lunch de los otros niños que se descuiden, una actitud de un subconsciente. Pero cuando le dice, la maestra dice, hora libre, pueden compartir los cuadernos, pueden hacer los exámenes con los cuadernos abiertos, pueden compartir la respuesta. Ya ahí baja la adrenalina y ya ellos, yo voy a hacer mi examen yo mismo, yo me sé mi respuesta, yo mismo me la voy a hacer. En vez de aprovechar que la maestra dijo, compartan conocimiento y hagan los exámenes libres. Pueden copiarse, ahí se baja totalmente la adrenalina. Entonces tenemos que ver eso también, tenemos que ver, hay tanto que aprender, gracias a Dios, bueno, que necesitamos 1000 años para renovarnos y actualizarnos realmente. Entonces muchas gracias, Luz Estela, por tu valioso, y en esta plataforma de TGU que trasciende. Vamos a ver cuándo pronto te vemos leyendo aquí con nosotros un libro, porque tú eres muy buena lectora. Evelyn comenta, buenos días, no abriré mi micrófono por un tema de audición donde me encuentro. Me queda la importancia del significado de vender, lo es dar, a cambio de, y la prudencia que debemos tener al realizar algún tipo de pregunta. Gracias, Evelyn, muy bueno tu comentario, sí, mucha prudencia. Entonces hay que hacerlo, como ya dije, desde el amor, desde la empatía. Y llevando a la pregunta, me encanta porque hace muchos años yo estaba pasando por una situación interior y alguien se me acercó. Yo estaba pasando por una situación y que solamente Dios sabía. Eso fue hace exactamente, mi hijo tiene 34 años el mayor, eso fue hace como 25 años. Y yo me acuerdo que una persona me puso la mano aquí y me dijo, ¿cómo te sientes? Como dice el Hunger Clary, esa pregunta nos las enseñan en PNL, en programación neurolingüística, que en vez de uno decir ¿cómo estás? Cuando uno le dice a una persona ¿cómo está? Automáticamente dicen bien. Puede estar mal, la persona dice bien, pero el cómo te sientes va al sentir del yo interior de las emociones. Eso nos lo enseña en PNL. En ese momento, cuando me pone la mano acá, me dice la persona, ¿cómo te sientes? Bueno, eso fue como un detonador y empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y cabe destacar que desde ahí yo le pregunto a la persona, ¿cómo te sientes? Me ha tocado personas que cuando le digo, ¿cómo te sientes? Me dicen, ya pasé el COVID, me siento de tal manera, porque la pregunta, ¿cómo te sientes? Va al alma, va al ser interior. Entonces, me gustó esta parte de hoy, ese es el aporte. Muchísimas gracias, feliz fin de semana, nos vemos Dios mediante el día lunes. Ya falta poquito para terminar el libro, ya falta poquito, y luego vamos a comenzar para cerrar con diciembre broche de oro, la ciencia de hacerse rico. Entonces, que tengan un feliz fin de semana. Cuídense. Bye bye. Gracias igual. Fin de semana. Nos vemos el lunes.